Soy ingeniero geógrafo de San Marcos. En esta oportunidad, ¿no? Les voy a enseñar la materia en sí de uso de GPS para el tema de carreteras. Antes de comenzar, me gustaría, ¿no?, que se presentaran ustedes y me comenten si es que tienen conocimiento más que todo del manejo de uso de GPS diferencial, si conocen algún término de geodesia, factor de escala o factor combinado. Arthur, por favor, si serías tan amable de comentarme. Buenos días, profesor. Me llamo Arthur Quispe. Sí, un poco. Yo trabajé con GPS, con lo que es la Leica, casi 6 meses, y quisiera saber más lo que es de ese equipo, la función, todo eso, cómo, cómo instalar, porque nosotros en la empresa que estuve trabajando nos dieron así todo programado, ya solo para aprenderlo y salir a campo nomás. Ya, a ver. Gracias, Arthur. Camila, por favor, coménteme un poquito. Sí, buenos días con todos. Yo, a diferencia de Artur, no tengo conocimiento de utilizar las herramientas porque llevé topografía en mi universidad, pero fue de manera virtual. Entonces, por eso que me inscribí al curso, porque quería utilizar más que nada las herramientas de forma presencial. ¿Está bien? Condori, Apasa. Buen día, profesor. Buenos días con todos. Yo en mi caso solo llevé el GPS navegador, no el diferencial. Por eso entré al curso. Ya, está bien. Y Está bien, ya. tengo Bien. mucha curiosidad de la aplicación. Ok, gracias. Junior Chalco Cruzat. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. No, profesor, la verdad que no, aún no tengo conocimiento sobre el GPS diferencial. Sergio. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio Cornejo y tengo un poco de conocimiento de GPS, pero me gustaría complementar con este en el curso. Ya, está bien. Ya tengo una idea, un panorama general de cómo voy a abordar la enseñanza. A ver, miren. A ver, cuando han llevado el curso de topografía, ya sea universidad, instituto, por lo general lo que hacemos siempre es una poligonal cerrada mediante uso de estación total o mediante uso de teodolito electrónico, ¿no es cierto? Ya. En este caso, cuando hagamos topografía para carreteras, se puede hacer mediante GPS diferencial, ¿sí? Y también se puede hacer mediante estación total. Pero en este caso vamos a utilizar bastante el término factor combinado, que yo les voy a enseñar en esta clase, qué es un factor combinado. Entonces, este factor combinado, esta constante, este valor, nos va a ayudar a poder usar GPS diferencial y poder usar estación total a la vez para poder realizar un trabajo de campo. En este caso, ya sea para carretera, para cualquier tipo de trabajo. Y ustedes entiendan ¿no?, lo que es hacer un trabajo con, digamos, topografía convencional y un trabajo con este valor. Vamos de poquito a poquito. ¿Sí? A ver. Entonces, cuando nosotros, voy despacio por los términos para que me entiendan y después voy digamos, a la carnecita, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de topografía, ¿no? Ya sea donde nos hayan enseñado, siempre nos comentan, ¿no?, que la superficie terrestre es una superficie, ¿cómo nos dicen? Que es deforme, ¿no? Que es siempre achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, ¿no es cierto? Y la manera en como nosotros vemos la topografía, por lo general es mediante el uso de estación total, ¿no es cierto? Y mediante el uso del nivel electrónico, ¿no es cierto? O nivel óptico automático, ¿sí?
Ahora, pero ¿cuál es tu finalidad de hacer un trabajo de topografía? En este caso, cuando nosotros hacemos un trabajo de topografía, nuestra finalidad o objetivo es presentar esto que está acá, que les muestro en pantalla, que en sí viene a ser, ¿no es cierto? Viene a ser un plano, ¿sí? Viene a ser un plano. Ahora, tú vas a representar la superficie terrestre, ¿no es cierto? Considerándole como plana. Lo pongo ahí entre comillas, ¿sí? Entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando las distancias son pequeñas o cortas, ¿sí? El factor combinado que yo te comento es casi prácticamente valor a 1. Ahí vayan acotando o apuntando ese valor, ese término. Entonces, profesor, yo voy a hacer mi plano topográfico, la representación con estación total o con GPS diferencial, ¿no es cierto? Pero, profesor, en este plano me salen coordenadas, ¿no es cierto? Salen norte y este. Exactamente, el uso del GPS diferencial nos ayuda a dar posición, ¿no es cierto?, con exactitud de nuestro plano. Y mediante el uso complementario de la estación total, también podemos levantar información. En este caso es una información de una localización. Profesor, y si el área fuera vacía, tú lo puedes levantar con estación total o lo puedes levantar con GPS diferencial. Si es con GPS diferencial, usando la metodología de RTK, ¿no? Entonces, ahora, se considera como plana de superficie hasta una distancia máxima de 10 kilómetros. Profesor, eso lo tengo por entendido desde ¿no? Enseñanza, instituto, universidad. Sí, ahora, vean aquello, quiero que observen esto. Entonces, nosotros sabemos, ¿sí?, que por curvatura terrestre, ¿no es cierto?, tenemos un error. ¿Un error en qué, profesor? Si usamos estación total, tenemos un error. Así es, acá vamos a ver en pantalla. Este error, ¿sí?, como se observa acá, se nota a partir de los 10 kilómetros. Profesor, ¿y cuando yo levanto con estación total, podré mirar los 10 kilómetros? No. Cuando tú trabajas con estación total, tú vas a poder observar a lo más 1 kilómetro. O sea, profesor, la curvatura terrestre de entre ese kilómetro prácticamente va a ser, ¿no es cierto?, su error nulo, no me va a afectar la cobertura, ¿sí? Pero, profesor, si yo hago varios puntos de cambio, si yo voy avanzando, ¿no es cierto? Profesor, hago una carretera, un canal, y avanzo cada kilómetro de kilómetro, y esto es de 30 kilómetros o 50 kilómetros, ajá, ahí sí va a tener cierto efecto. Para eso, vamos a usar el GPS diferencial para poder controlar ese tipo de error. Ahora, les voy a comentar esta parte, ¿sí? Que viene a ser, en este caso, error por, vamos a ponerlo por refracción atmosférica, ¿sí? Y presión. ¿A qué se refiere? Les comento una anécdota. Cuando ustedes trabajan con estación total y están, digamos, en Lima, por no decirlo, ¿no?, donde es una atmósfera prácticamente, ¿sí? Donde es una atmósfera, ¿sí? O 1000, ¿no es cierto?, 1013 pascal como presión y 15 grados de temperatura, tenemos un error de 0. Pero ¿qué pasa cuando tú trabajas, ¿sí?, de repente en la selva, en época de calor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos, mira, observa esto, en función de la temperatura, nosotros podemos tener cierto grado de error. Quiero que observes, mira, yo puedo trabajar, mira, en la selva con 45 o 35 grados de temperatura, ¿no es cierto? Y el error que puedo tener por refracción puede llegar casi hasta los 2 centímetros, ¿sí? Muy importante, cuando ustedes están trabajando de repente en zonas costeras con temperatura estándar, ¿no?, hasta los 20 grados, 17 grados, a una presión de una atmósfera, tu error por refracción va a ser mínimo. Pero cuando estés en lugares donde la temperatura es alta, es importante esta configuración de colocar la temperatura, ¿no es cierto?,
dentro del equipo, en este caso dentro de la estación. Para cuando hagamos la lectura, automáticamente el equipo le haga la corrección, ¿sí? Internamente. A ver. Influencia de la cobertura terrestre y reflexión atmosférica. A ver, vamos a ver acá que es mínimo dentro de la estación total. A distancias cortas. A ver, este es efecto cobertura terrestre en alturas. Cuando hemos hablado acerca de, hace un momento de, ¿no? En distancia, es más que todo para el cálculo de norte y este. Y y X. Efecto de cobertura terrestre para alturas es para el control de cotas, ¿sí? Alturas ortométricas con respecto al nivel medio del mar. Por lo general, cuando hacemos un control de cota, lo hacemos con el nivel de ingeniero o, en este caso, automático, ya sea electrónico. ¿Sí, muchachos? Entonces, esto es por la fórmula. Vamos a ver el efecto del error. Esto es lo que me interesa, esta gráfica. Entonces, cuando tú usas el nivel de ingeniero, ¿sí? En este caso, cuando lo han usado, ya sea en la universidad, instituto, en otro lugar o en el trabajo, ustedes se percatan que el nivel de ingeniero tiene una regla, ¿no es cierto? Esa regla tiene dos caras. Una donde vas a mirar los centímetros nada más y la otra donde vas a mirar solamente los milímetros. Cuando usas el nivel de ingeniero automático, la máxima distancia que tú logras observar, en este caso para mí, es de 20 metros o 30, más no observas, ¿no? Entonces, tú cuando observas la gráfica, ¿sí? Observas la gráfica, ¿sí? Tú te das cuenta de que el error con respecto a la curvatura terrestre en altura se nota a partir de ¿cuánto? De los 500 metros, ¿no es cierto? Y mira, puedes tener un error de casi 2 centímetros. Ahora, cuando uses por uso de equipo, tu máxima distancia que tú vas a leer está entre 20 y 30 metros. Uy, está por acá, justo por la mitad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú uses el nivel de ingeniero automático y hagas un control de cota, un control de la vertical, ¿no es cierto? Cuando tú manejas el equipo, hagas vista atrás y vista adelante, tu error tiene que ser prácticamente cero, ¿no es cierto? Porque no te va a afectar la curvatura terrestre. Entonces, profe, ¿pero existe el nivel electrónico? Sí, con el nivel electrónico tú puedes mirar, o sea, tú puedes mirar hasta 100 metros, puedes leer, puedes mirar y leer, ¿sí? Pero por normativa te recomiendan que la máxima distancia que tú leas con el equipo es de 80 metros, vista para atrás y vista para adelante, porque avanza bastante, más que usando el nivel automático, claro, pero el error también se va a mantener. Mira, si nos percatamos en la gráfica, el error por curvatura terrestre no va a pasar. Mira, ¿ves? No llega ni siquiera al milímetro. Por lo tanto, cuando usamos estos equipos de precisión, ¿no es cierto? Y largo alcance, digamos que el error de cota se va a mantener prácticamente en cero. Es evidente que sí va a haber un error, ¿no? Porque nunca es exacto, ¿no? Pero va a ser mínimo. A que cuando se hacía antes, usando el nivel automático y haciendo lectura de la regla, ¿no? O de la mira, cuando teníamos en centímetros la letra E, ¿no? Y tú aproximabas los valores. Igualmente acá vemos en función a la temperatura, ¿no es cierto?, la refracción, nos percatamos que la distancia que nosotros vamos a estar trabajando, que es 80 metros, si fuese a nivel electrónico, el error es mínimo, ¿sí? El error es mínimo, no se nota prácticamente. Igualmente acá, ¿no? Si combinamos el error de curvatura terrestre y refracción, igual, hasta los 80 metros es mínimo, ¿sí? Ahora, voy a hacer acá un stop un ratito. Solo para presentarles, cuando hablaba de nivel electrónico, ¿sí? Acá está. Por si acaso, te voy a comentar acerca de un precio estándar más o menos del nivel electrónico, está por los 10.000 soles, ¿sí? Esta es la reglita que usa, con su código de barra, ¿no? Y este es el famoso nivel automático que has usado, por lo general usamos dentro de la
universidad, instituto, un trabajo de obra, ¿no? Y esta es la regla que te comento que tú tenías que aproximar los valores, mientras en estos códigos de barra, cuando te da el valor, te da hasta en el cuarto decimal, ni siquiera el milímetro, sino el cuarto decimal, que es mucho mejor en precisión de uso, ¿no? Con el uso de este equipo, tú tenías que apuntar los valores en tu libreta. Con el uso de este equipo a nivel electrónico, muy por encima de la distancia, te almacena los datos dentro del equipo y tú simplemente te encargas de descargar la información y procesar la información. Cada equipo viene con su software de ajuste o de compensación. O sea, ya no tienes que ni siquiera compensar como lo hacías antes en tu Excel, ¿no? Sino simplemente descargas la data, lo pasas a su software, ajustas la información y te manda un reporte de ajuste de tu red. Lo hace un poco más sencillo. En estaciones existen diversas marcas. Tienes Topcon, Trimble, Leica, Geomax, CHC y otras marcas, ¿no? Adicionales. Todos hacen lo mismo, ¿no? Tienes precisión de equipos desde 1 segundo, 3 segundos, hasta de 5 segundos. Y el equipo que vamos, ¿no es cierto? En este caso usan por lo general en campo para lo que es, en este caso, darle orientación a sus planos, es el uso del GPS diferencial. Tienes desde el GR5 en Topcon, yo me quedo en esa época, y tienes en este caso creo que el GS18, me parece que es en Leica, ¿sí? Que son equipos que están en promedio en valor de los $30,000 en promedio. Pero también existen marcas que han ingresado al mercado, que son marcas chinas, ¿sí? Que también, por si acaso, las marcas chinitas en promedio están entre los $10,000 a $14,000. Y también tú puedes certificar puntos ante el Instituto Geográfico Nacional con estos equipos. También tienen que ver el tema de costos para sus trabajos, ¿no es cierto? Si es que quieren adquirir uno, ¿no? Y el manejo es similar a estos convencionales o, bueno, de renombre en el mercado. Ahora, vamos por partes. Yo te hablé un poco de topografía, y cuando hablamos de topografía, ¿no es cierto? Hablamos de que el error es mínimo y que a una distancia máxima de 10 kilómetros, ¿no es cierto? Ahora, pero la topografía sola, ¿sí? La topografía sola no trabaja por sí, o sea, no es una forma de hacer, digamos, levantar la forma de un territorio, ¿no? No, existen diversas formas. Tú tienes, desde, en este caso, la teledetección. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día ya no es tan usada la teledetección porque usa satélites y el error que tú manejas es hasta 30 centímetros. Lo que usamos como levantamiento de información es la fotogrametría. Dentro de esta palabrita fotogrametría está el uso de los drones, ¿sí? Los drones, si por ahí han buscado por internet o han escuchado a sus compañeros, existen los drones convencionales como el Phantom 4 y los drones, en este caso el Phantom 4, por ejemplo, con RTK. Cuando hablan de la palabra RTK, significa que tiene un GPS diferencial que se coloca a un costadito, se enlaza al dron y este va tomando información georreferenciada. O sea que lo que tú vas a sacar de ortofoto va a estar orientado, va a estar ubicado espacialmente, ¿no? Entonces hay términos, ¿no? Entonces, pero no solamente la topografía es ir y agarrar una estación, no. ¿No? La fotogrametría no solamente es volar un dron, sino también tienes que darle ubicación. Entonces, de manera indirecta, digamos que ¿no? Estas ciencias, ¿no? Están interactuando, por ejemplo, con la geodesia. Profe, ¿cómo con la geodesia? Cuando yo hablo de RTK, uso un GPS diferencial y ese GPS diferencial se enlaza con otro equipito que también tiene su antenita y voy a usar la metodología RTK. Profesor, ¿y por qué me comenta acerca de la cartografía? Excelente, porque cuando tú obtienes esa información, lo vas a representar en un plano, ¿sí? Con sus detalles. A nivel macro, cuando es grande, ¿no es cierto? Se conoce como mapas. Cuando es pequeño, por ejemplo, para, en este caso, una lotización o un edificio, ¿no es cierto? Multifamiliar, una casa, se le conoce como planos.
Profe. Sí, claro, hace un momento te hablé de la topografía. Todo plano que tú hagas tiene que estar georreferenciado. Sí, claro, ¿ves? Se relacionó con la palabra, ¿no es cierto? Con la ciencia de la cartografía y indirectamente con la geodesia. Y por último, ¿no es cierto? Yo sé que cuando ustedes hagan cualquier tipo de trabajo, ya sea para vías, en este caso si quieren hacer la ampliación de una vía, cuando ustedes hagan el levantamiento de la vía y le entreguen la información al MTC, ellos van a querer saber la valorización de cuánto cuesta un lote, ¿no es cierto?, que está al costado de la vía para que ustedes lo puedan expropiar y darle un valor. Entonces, aunque no quieran, tendrán que pasar por el catastro. Cuando ustedes hagan un trabajo de una obra, en este caso de un edificio, por ejemplo en Surco, ¿no?, hagan un condominio, ustedes antes de ejecutar la obra, antes de comenzar, tendrán que hacer un levantamiento georreferenciado, o sea, usando GPS diferencial, usando su estación total del predio, mandarán a hacer una búsqueda registral catastralmente, ya sea ante registros públicos, irán a la municipalidad, y cuando ustedes terminen, la municipalidad les dará la conformidad de que han trabajado dentro de su área de trabajo, ¿no es cierto? Y por último, toda la información que se levanta, ya sea por todos estas diversas ciencias en conjunto, a la parte, digamos, digital, con información, se conoce como sistemas de información geográfica. Vamos introduciéndonos a la parte de geodesia, que es lo que nos interesa en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de geodesia, ¿no es cierto?, siempre se va a relacionar, mira, en la actualidad, esto se relaciona con el uso del GPS diferencial, cuando le queremos dar una precisión al milímetro o al centímetro. ¿Sí? Cuando antes se hablaba de geodesia, antes, o sea, me refiero antes de los años 1990, ¿sí? Para poder dar ubicación a un punto sobre la superficie terrestre, o sea, darle coordenadas, darle norte, darle este, lo que se hacía era visación hacia las estrellas y se calculaban o se obtenían coordenadas astronómicas. Sí, existían coordenadas astronómicas o coordenadas celestiales. Estas se cruzaban y se transformaban en coordenadas geodésicas, ¿no? Entonces, tenían cierto grado de error en el cálculo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en este caso, cuando yo hablo de este tipo de sistemas de coordenadas que yo te comento, yo sé que tú has escuchado, ya sea, ¿no es cierto?, has escuchado en el trabajo donde has estudiado, sistema de coordenadas en WGS84 y sistema de coordenadas en el famoso PSAT 50 y 56. Te comento, el sistema de referencia PSAT 56 se origina en Venezuela, exactamente en la Canoa. Ahora, esto se hace con visaciones a los astros, ¿no es cierto? Y se calcula la coordenada, latitud y longitud de ese punto, se transforma en coordenadas norte y este. Profe, ¿qué hicieron desde Venezuela? Sí, ¿qué es lo que hicieron? Yo sé que lo has aprendido en su momento. Hicieron lecturas de ángulo y distancia. Sí, hicieron una triangulación. Mediante triangulaciones y trilateraciones, llevaron estas coordenadas por toda la red sudamericana. En este caso pasaron por la cordillera y llegaron hasta el Perú. Y con esa información, digamos, en los años 90, se registró información predial, ¿no es cierto? Cosa que en la actualidad, cuando uno quiere hacer su trabajo de topografía y usa GPS diferencial, que se encuentra en otro sistema de coordenadas, que es el WGS84, tenemos ciertos inconvenientes. Bueno, ahora, entonces, vayamos. Profesor, cuando yo me acuerdo del, ¿no es cierto?, el término de la ciencia de geodesia, me acuerdo de latitud, longitud geodésica,
siempre y cuando tú uses GPS diferencial, latitud y longitud geodésica. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? La geodesia nos permite ubicar un punto, ¿no es cierto? O sea, nos ayuda a ubicar un punto en la superficie terrestre, obteniendo las coordenadas latitud, longitud, norte, este, utilizando los satélites y teniendo en cuenta también la deformación de la superficie terrestre. Acá está, ¿no? Digamos, la superficie equipotencial o nivel medio del mar, ¿no es cierto? No se puede determinar con exactitud la forma de la Tierra. Acá está la Tierra, nivel medio del mar o superficie equipotencial, ¿no es cierto? Se la conoce en este caso como geoide, y a pesar de que no se puede determinar el centro exacto, ¿no? Se hace una figura matemática a la cual se lo va a conocer como elipsoide. En este caso, vamos a usar el elipsoide WGS84. Miren, a ver. Profesor, ya entendí o tengo cierta idea, ¿no es cierto?, de qué cosa es la geodesia, ¿no es cierto? Y qué equipo voy a utilizar. Pero recuerda que no queda ahí. Cuando tú usas el GPS diferencial y captas la información, es simplemente, digamos, dentro del GPS, en algunos casos, de forma automática, simplemente prender el equipo y dejar que el equipo guarde la información. Y tú apuntas en tu libreta de campo, hora de inicio, hora que apagas el equipo, y la altura de la antena en forma vertical, así como lo hacías con la estación total, de la misma manera. Tiene una línea a donde tú vas a agarrar desde la plaquita que está en el suelo hasta la antenita del GPS. Tiene una marca. Ahora, pero cuando tú vas a agarrar el equipo y vas a levantar con metodología RTK, quiere decir que vas a tener otro GPS diferencial con un bastoncito, ¿no es cierto?, en el cual vas a colocar la antena y vas a tener tu colector en mano. Tú tienes que configurar. Cuando tú configuras, tú tienes que saber, como te comentaba, ¿no?, de otra ciencia más, que es la cartografía. En este caso, ¿qué indica la cartografía? Muy aparte de representar ya sea en un mapa, en un plano, en el caso del GPS diferencial, yo tengo que saber en qué zona estoy trabajando. Cuando yo me refiero a zona, yo me imagino que ustedes, zonas geográficas, ¿tienen alguna idea? ¿No? A ver, comenten, por favor, si tienen idea de las zonas geográficas. ¿En qué zonas se encuentra el Perú? ¿En cuántas zonas se encuentra el Perú a nivel mundial? De las 60 que tiene. Artur, ¿me puedes decir en cuántas zonas se encuentra el Perú? Creo que está en el 19 y el 18. Ya, tienes una idea. ¿Y una zona más nos falta? Y el 17. El Perú se encuentra en 3 zonas. Se encuentra en el 17, 18 y 19. 17 se encuentra casi alrededor de, en este caso, Piura, ¿no es cierto? Tenemos sobre esa línea. Acá está, ¿no? Ah, no, acá no se nota. Vamos a ponerlo. Acá, ¿no? Mira, fíjense acá, ¿no? Piura, Tumbes, ¿no? 18 es casi la gran mayoría, la gran parte del Perú, pero existe una parte que también se encuentra en la zona 19, ¿sí? Que en este caso tenemos Cusco, por ejemplo, ¿sí? Cusco, una parte de Apurímac, que está en la zona 19. Profesor, ¿y yo cómo voy a saber cuando uso el GPS diferencial en qué zona de trabajo me encuentro yo? Si estoy en la zona 17, 18, 19. No te preocupes. En la actualidad, tú tienes aplicativos para tu celular de GPS, y lo otro es que te lleves tu GPS navegador y cuando tú lo enciendas te va a decir en qué zona
tú te encuentras. Entonces, cuando lo configures, sabrás colocar, ¿no es cierto, profesor? Usamos el elipsoide WG84 y configuraré la zona de trabajo. Estoy en la zona 17, 18 o 19. Solo para comentarte, en este caso, como información general, ¿no es cierto? Tenemos 60 zonas, ¿sí? Acá está, hacia acá. Y también tenemos hacia arriba. Tenemos al norte y al sur. Profesor, existe 17 sur, 17 norte. 18 sur, 18 norte. 19 sur y 19 norte. Ahora, te comento, cuando yo te hablo acerca de en este caso el GPS diferencial, y te hablo acerca del norte y del este, ¿no es cierto? Te estoy hablando del sistema de proyección UTM, Universal Transversal de Mercator. Es la que se usa, en este caso en el Perú, porque nos encontramos lo más cerca al Ecuador, ¿sí? Solo por eso. En el caso, por ejemplo, si estuvieses en los polos, usarías una proyección plana. Si estuvieses en Estados Unidos, ¿no es cierto? En algunos países usarías una proyección cónica. Solo en nuestro caso, por estar cerca del Ecuador, usamos una proyección, en este caso cilíndrica, específicamente la proyección UTM, Universal Transversal de Mercator, ¿sí? Simplemente tú vas a reconocer UTM, ¿no es cierto? Ahora, yo te comento, según la gráfica anterior, mira, te percatas acá, existen varias zonas, cada uno está dividido de 6 en 6, ¿sí? De 6 grados en 6 grados. Cada cuadradito de estos, cada cuadradito está dividido de 6 en 6. Ahora, profe, pero ¿y eso para qué me va a servir? Te voy a explicarte de dónde sale, ¿no es cierto?, la famosa coordenada norte y este, profesor, y por qué, ¿no es cierto? Acá tenemos, mira, siempre porque al norte es en este caso, para nosotros sería 7 dígitos y al este de 6, ¿no? ¿Por qué? Cada zona está dividido de 6 en 6, ¿sí? Este es el Ecuador, ¿no es cierto? Esta zona se divide 3 grados para acá y 3 grados para este lado. Y el punto central, por convención, ¿sí? Por convención, para no tener coordenadas negativas, se coloca 500.000 o 500 kilómetros al este y 10.000 kilómetros al norte. Profesor, efectivamente, hacia arriba aumenta y hacia abajo disminuye. ¿El Perú se encuentra del Ecuador hacia arriba o del Ecuador hacia abajo? Christopher, ¿el Perú se encuentra del Ecuador hacia arriba o del Ecuador hacia abajo? Profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Se me entrecortó el internet. Ya, mira, de esta línea ecuatorial, ¿el Perú se encuentra en la parte inferior o en la parte superior? En la parte inferior. Exactamente. Como el Perú se encuentra en la parte inferior, ¿no es cierto? Acá es 10.000 kilómetros al norte y 5.000. Profesor, si es hacia abajo, indica que yo voy a comenzar a disminuir. Por lo tanto, si nosotros nos percatamos, ¿no es cierto? Siempre al norte tendremos ¿cuántos valores? Profesor, si le resto 1, será 999, sí. Pero la cantidad de dígitos que vamos a obtener siempre serán de 7 dígitos al norte, ¿sí? 7 dígitos al norte. Y obtendremos sí o sí 6 dígitos al este. Cuando ustedes quieran reconocer cuál es el norte y cuál es el este, se van a percatar por la cantidad de dígitos. Siempre al norte tienes 7 y siempre al este tendrás una cantidad de 6 dígitos. Esto es por convención. ¿Sí?
Ahora, cuando hacemos un trabajo de topografía, ¿cierto? Lo ideal es, no sé, lo ideal es, para los que de repente no han visto o no han trabajado todavía, ¿no? O los que están trabajando, siempre siempre se debe, es la obligación, ¿no? Para poder georreferenciar bien los trabajos en el sistema WGS84, solicitar, en este caso vía web, 2 códigos que te da el Instituto Geográfico Nacional, 2 códigos, yo le he puesto BM, B y C, ¿no? Pero te dan códigos de acuerdo al departamento y provincia que te encuentras. Se manda a hacer unas plaquitas de bronce, ¿sí? Que también están normadas en su página web. Se instalan, ¿no es cierto? Se hace un hueco, así como textualmente, se hacen unos huecos de 40 por 40 por 60 de profundidad, y sobre estos se llenan con mezcla y se colocan unas plaquitas de bronce. Se colocan encima, ¿no es cierto?, de las plaquitas el GPS diferencial, ¿sí? Se hacen las lecturas respectivas, ¿estamos de acuerdo? Se procesa la información, se genera un informe de la misma, se paga un derecho, se compra la data, que te cuesta 120, se compra la ficha, que te cuesta 120 aproximadamente, y se paga un derecho de 360 soles aproximadamente al IGN para que ellos validen la información que tú has trabajado mediante el informe que has generado también. También hay un procedimiento para este informe. Pasado 15 días hasta un mes aproximadamente, después también de que te hayas subsanado, si es que tienes observación, tú vas a obtener las coordenadas de este punto. Profesor, recuerda, con precisión en milímetros. Y vas a obtener la coordenada de este punto también con precisión en milímetros, ¿no? Entonces, una vez que tú tengas las 2 coordenadas, por teoría y por tu conocimiento, ¿no es cierto? Con 2 coordenadas norte y este, tú puedes tener el azimut, ese azimut que te hacía patalear en época de estudios, ¿no? Cuando te decían, en este caso, cuando trabajas y usas estación total, te dicen, introduce 2 coordenadas. ¿Qué coordenadas? Exactamente, las que tú has colocado. ¿No? Para el punto BM, el B, y para el C. Entonces, internamente, ¿sí? Internamente, la estación total te calcula el azimut, que simplemente viene a ser el ángulo desde el norte hacia la derecha. Profe, ¿qué derecha? Sí, hacia cualquier punto que tú vayas a leer, ¿no? En este caso, ¿no? Hacia cualquier punto que tú vayas a leer, lo que hace el equipo es, con el azimut interno que tiene, profe, tengo el azimut. Sí, el equipo con el distanciómetro, puedes leer con láser o con bastón, te lee la distancia. Tiene ángulo y tiene distancia, y automáticamente te calcula las coordenadas norte y este de cada uno de los puntos que tú vas a levantar. ¿Sí? Que tú vas a levantar. Esa información la descargas, profe, sí, mediante UCB, lo colocas al equipo, lo descargas y lo vas a poder levantar si quieres en AutoCAD o en AutoCAD Civil, según sea tu necesidad, ¿no es cierto? Ahora, en el caso te comento, en el caso de los puntos de control horizontal, así se conocen, puntos de control horizontal, ¿sí? Se hace con GPS diferencial. Profesor, pero supongamos que yo tengo una obra, ¿no es cierto? O una carretera, un canal, ¿cómo hago el control vertical? Vas a agarrar tu nivel de ingeniero, nivel electrónico, y pondrás tu regla sobre este punto y comenzarás a nivelar de ida y vuelta. Y harás un ajuste. ¿Sí? Bueno, los puntos de control vertical, en este caso del IGN, que se hicieron en el año 69, 70, en esas épocas, la conocen como benchmark. En algunos proyectos te van a decir, sí, pero yo quiero que me hagas el control vertical usando un benchmark, o sea, un punto que se hizo en esas épocas, que se hizo una nivelación desde la orilla del mar y se trasladó la cota vertical, ¿no es cierto?
de manera que fuera oficial este control vertical. Pero han pasado los años y también tiene ciertos errores, ¿no? Entonces, muy aparte te colocan dentro de los términos de referencia cuando tú postulas a proyectos o ejecutas proyectos, que si es que no se encuentran muy cerca de estos puntos, que hasta a veces han desaparecido también, que uses el resultado que te da del procesamiento del GPS diferencial. Ahí vamos a obtener también una cota ortométrica o una cota calculada. Pero a pesar de que yo tengo 2 puntos, ¿no es cierto? Tengo 2 puntos, yo tengo que nivelarlos, porque siempre hay un grado de variación en ese cálculo con el software. Ahora, lo más clásico, ¿no? Acá te voy a mostrarte, o te estoy mostrando, ¿no es cierto? En el caso de una carretera, ¿no? Tú ves una carretera o un canal, puede ser un canal. Entonces tú tienes una longitud, supongamos que de 20 kilómetros, ¿no? Tú vas a tener que colocar, sí, profesor, esto que veo es el IGN, su simbolito. Mandar a hacer placas, ¿no? Solicitar placas. Y mira, observa que a veces el presupuesto no te alcanza. Y según los términos de referencia para hacer los trabajos en campo, también te van a decirte que coloques puntos cada 5 kilómetros. Profesor, mire, de acá hay 5 kilómetros. Claro, hay 5. Y tu estación total no puede leer los 5 kilómetros. Tu estación total a lo máximo va a leer 1 kilómetro. Profe, ay caramba, ¿y cómo hago para que yo pueda, no es cierto, pueda dejar esos puntos intermedios? A esta red, ¿no es cierto?, donde dejas puntos con GPS diferencial y estos puntos intermedios que también es necesario dejar para que puedas usar como estación total, ¿no es cierto? O puedes dejar puntos intermedios también para que después con tu GPS diferencial te estaciones encima de ellos y usas con RTK, tienes que hacer una poligonal, ¿sí? Entonces, para un trabajo, por ejemplo, cuando tú haces un trabajo pequeño, ¿no? Por ejemplo, una casa, tranquilamente con 2 puntos como referencia y haciendo un trabajo, un levantamiento de por radiación, lo puedes hacer. Si es una urbanización, tendrías que hacer una poligonal, ¿no es cierto? Cerrada. Si es una carretera o un canal, harás una poligonal abierta. Profesor, tengo puntos de control acá, ¿sí? Cada 5 kilómetros tienes puntos de control. Cada 5, cada 5. Profesor, ¿y qué hago luego? Lo que vas a hacer después es con tu estación total, estos puntos intermedios, ¿no es cierto? Y también pasando por los puntos que se encuentran, que has leído con el GPS diferencial, también tendrás que lecturarlos. Pero para que hagas, en este caso, ¿no es cierto?, este trabajo, ¿sí? Este trabajo, acá vas a usar, sí o sí, acá sí o sí se va a notar la diferencia. Acá sí o sí tendrás que usar el famoso factor combinado que te acabo de mencionar desde un inicio, ¿sí? Que también te voy a enseñar a calcular ahorita. No te preocupes. Muchachos, ¿hasta acá queda clara la explicación o algún punto que les quiere, no sé, un mayor detalle? Profesor, una consulta. El punto que usted dice del factor de escala y combinado, cuando tú procesas y los puntos de orden C o orden B, ahí te sale el factor de escala combinado, ¿verdad? Cuando lo procesas en el aplicativo Trimble, ¿no? ¿Cierto? Así es, así es, así es, así es. Ah, ok, profesor. Así es. ¿Alguna otra duda que tengan ahí? No sé, Arturo, Camila, por favor, exprésense, porque esto va a ser muy... Así, mira, así ustedes de repente no estén directamente relacionados con el trabajo y de repente algún día vayan a supervisar, tengan una idea, ¿no? A veces, mira, te comento una experiencia, ¿no? Yo te voy a contar una experiencia. Hace un par de años, un compañero mío cogió un trabajo de 30 kilómetros de carretera. Y pues el hombre, como todos, vas a trabajar, ¿no? Y simplemente contratas a un topógrafo, no puedes viajar a la zona y no sabe el tema del factor combinado. Y cuando hicieron la poligonal,
al momento de hacer la poligonal, en esos 30 kilómetros llegaron hasta con un error de 3 metros. Como te comento, una cosa es dejar o tener puntos con GPS diferencial y no usar el factor combinado, ¿no es cierto?, para todo este recorrido, ¿sí? Y cuando llegan a estos dos puntos que también han sido calculados con GPS diferencial y han sido certificados por el IGNI, o sea que acá error no hay, acá tampoco. Entonces, tu error ha sido en el traslado de llevado de coordenadas, ¿no? Entonces, te comento que ellos obtuvieron un error de 3 metros y hicieron ese trabajo como 2 veces. En una semana hicieron 2 pasadas para dejar puntos intermedios y no lograban cerrar su poligonal. Simplemente por el hecho de no saber o no tener en conocimiento el factor combinado para el trabajo. Ahora, cuando tú haces un trabajo, en este caso para una casita, ¿sí? Un edificio, no te afecta el factor combinado. ¿Por qué? Porque estás a una distancia de 10 metros, 15 metros de lo que tú estás controlando. El error es mínimo, pero para distancias que estás de 100 metros, el error comienza a crecer en 1 centímetro y va aumentando a medida que tú te vas alejando de esos 2 puntos que se encuentran monumentados, ¿sí? Ahí se nota el error. Como el tema es que estamos trabajando es uso GPS diferencial, lo vamos a enfocar a lo que es proyección cartográfica y voy a tratar de introducirlos al que es el procesamiento con el software, en este caso con el de TBC, y si nos da un poco de tiempo, si no hoy día o la próxima semana, también lo hacemos con el de Leica, ¿sí? Te comento, el error, ¿sí?, de cálculo entre un software y otro es mínimo. Lo más importante es la interpretación, ¿sí?, en este caso de la data. Eso es lo que nos importa bastante a nosotros. Y cuando estemos en campo, el manejo del equipo es muy sencillo, ¿sí? No es difícil. La configuración son un par de pasos y el resto es simplemente esfuerzo de caminar, ¿no? Tú vas a levantar una carretera, tendrás que caminar tus 30 kilómetros. Y cada cierto tramo tendrás que desarmar el equipo y armar el equipo, ¿no? Profesor, voy a hacer vuelo con dron y tengo que colocar puntos de fotocontrol. Sí, a veces los puntos de fotocontrol se encuentran en la ladera de cerros. Dejarás tu equipo cerca de la carretera, siempre y cuando alguien lo va a cuidar, y tú caminarás hacia esos puntos. Ese es el trabajo más pesado, ¿no? Lo importante, como te comento, es la interpretación de la recopilación de la información. Entrando en la parte en este caso, ya netamente para el manejo del GPS, ¿sí? Vamos a entrar, a ver, acá dice sistema de coordenadas. Muy bien. Ahora, tenemos 3 sistemas de coordenadas. Hablamos de sistemas de coordenadas orbitales. Cuando yo te hablo de sistema de coordenadas orbitales, ¿sí?, tú te vas a acordar de las efemérides, ¿sí?, que tú usas en la corrección o en el procesamiento de los puntos de GPS diferencial, ¿sí? La NASA, cada cierto tiempo, en su página, yo te voy a enseñar a buscar las efemérides, te enseña, en este caso, publica, ¿no es cierto?, digamos, la posición de los satélites que han estado, en este caso, pasando o circulando, ¿no es cierto?, durante ese tiempo, ¿no?, y con sus correcciones. También se corrigen, por si acaso, la posición de los satélites. Entonces, existen coordenadas orbitales, ¿sí?, que están referidas a las coordenadas de los satélites. Y en este caso, nosotros lo vamos a conocer como las efemérides cuando hagamos el uso del software. Tenemos el sistema de coordenadas celestes. A ver, en este caso se conoce como coordenadas celestes cuando consideras a la Tierra, en este caso, como una superficie esférica perfecta, cosa que ya no. Antes se usaba bastante, en la actualidad ya no se da, porque todo lo que usas es el sistema de coordenadas orbitales que se van a relacionar con este sistema de coordenadas terrestres. Sistema de coordenadas terrestres es cuando tú usas el famoso elipsoide, ¿sí?, el datum, ¿sí?, WGS,
84. Ahora, el famoso elipsoide WGS84, te comento, es geocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que el centro de la Tierra, ¿sí?, de ese geoide, coincide con el centro del elipsoide. ¿Sí? Bueno, esto es como, en este caso te menciono las coordenadas geográficas, cuando se consideraba, ¿no es cierto?, a la superficie terrestre como una esfera perfecta, ¿ya? Yo sé que te acuerdas del Ecuador y del meridiano de Greenwich, ¿no es cierto? Tienes longitud, que avanza de esta manera, y tienes latitud, ¿no es cierto?, que sube el Ecuador hacia los polos, y longitud que avanza del meridiano de Greenwich a la izquierda o derecha. Al este, al oeste, al norte, al sur, al este, ¿no es cierto?, positivo, al oeste negativo, al norte positivo y al sur negativo. ¿Sí? Lo que nos mandan a veces en los GPS navegador, te dice coordenadas geográficas, ¿no? El término está mal, porque también usan internamente el elipsoide WGS84 deberían llamarse coordenadas geodésicas, aunque no tengan precisión como las del GPS diferencial. A ver, vamos acá. Quiero que observen, ¿no? En este caso, mira, el centro de masa, ¿sí?, de la Tierra coincide con el elipsoide en su centro. ¿Sí? Vamos a ver acá un ratito. A ver, proyecciones cartográficas. Esto es lo que me interesa. A ver. Como les comentaba, existen diversas proyecciones. Tenemos la plana, la que se usa en el Ecuador, ¿no? De Ecuador, discúlpeme, en los polos, la que se usa en los polos. Si nosotros nos percatamos, mira, justo solamente en el polo hay menos error, pero a medida que se va alejando, el error se propaga. En las proyecciones cónicas, como las que se usan en algunas partes del África o Europa, ¿no es cierto?, te percatas que solamente en la tangente, o lo que está tangente al cono, mantiene, ¿sí?, mantiene en este caso su medida, su unidad de medida, no se deforma mucho, pero a medida que se va hacia los polos o se aleja, aumenta el error. Y este es el motivo por el cual nosotros usamos una proyección cilíndrica. En este caso usamos la proyección cilíndrica UTM, ¿no?, Universal Transversal, o sea, este cilindro echado, transversal de Mercator, porque nos encontramos cerca al ecuador, solo por eso. Mira, a medida que te alejas, se va deformando, ¿sí? Son sistemas de proyecciones en función del eje de luz. Esto no hay mucha incidencia. Esta es la parte que sí nos importa y se aplica bastante en lo que es coordenadas UTM y mucho en el uso del GPS diferencial, mucho en el tema de poligonales, ya sea cerradas, abiertas, ¿sí?, para trabajos de carreteras, trabajos de canales, cuando el área es extensa. Cuando es muy pequeño, no hay mucha afectación, por lo que les comenté, factor combinado. A ver, ¿existen proyecciones conformes? Profesor, no entiendo, conforme. Sí. Que solamente van a conservar los ángulos. ¿Qué cosa quiere decir? Que las coordenadas UTM, ¿no es cierto?, que tú colocas con GPS diferencial, y cuando yo agarre mi estación total y ponga mi prisma en el otro extremo donde he colocado el GPS diferencial, ¿no es cierto?, y lea la lectura, esa distancia no va a ser igual, va a variar. Y acá entra mucho lo que es el factor combinado. Existen proyecciones equivalentes, donde las distancias van a coincidir, pero las áreas se van a deformar. Y existen proyecciones equidistancias, donde las distancias, ¿no es cierto?, se conservan, pero
la forma, digamos, del terreno se va a deformar. De todos estos sistemas de proyección, la más conveniente para hasta la navegación, ¿sí? Para lo que es la parte aeronáutica, la navegación en vía marítima, ¿sí? Y para el trabajo topográfico se usa la proyección conforme. La proyección UTM es una proyección conforme, ¿sí? Solamente se conservan los ángulos. En conclusión, el azimut, ¿sí? Solamente para el cálculo de azimut. Ahora, por si acaso, no existe solamente la proyección UTM. Existen diversas, ¿sí? Diversos tipos de sistemas de proyección. Esto ya hemos visto. Este es lo que me interesa. A ver, a ver, a ver. A ver. Se ve la gráfica. Acá se ve la gráfica. Vamos a ampliar esto. Ya. Entonces, a ver, profesor, explíqueme con más detalle o más detenimiento. Esto que está en rojito, ¿sí? Está en rojito, es el famoso elipsoide, ¿sí? Elipsoide. Profe, esto que está acá en moradito, sistema de proyección UTM, ¿no es cierto? Y esto que encima todavía debe estar la superficie terrestre. Ahora, pero vamos por partes. Primero vamos a explicar simplemente cómo viene el término del factor de escala y después cómo sale el factor combinado. ¿Sí? Hace un momento comentamos de que las zonas geográficas, no sé, las zonas del Perú se encuentran en la zona 17, 18, 19. Y cada zona está de 6 en 6 grados. ¿Sí? Imaginemos que esta es la zona 18. O sea, profesor, 3 grados a la izquierda, 3 grados a la derecha. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, la proyección que está acá, ¿no es cierto? En el punto donde corta, ¿sí? El punto donde corta el elipsoide con la proyección, el factor de escala es 1. Profesor, ¿y el factor combinado? No, tranquilito. Si acá dibujamos la superficie terrestre, y por acá, ¿no es cierto? La superficie, o sea, la altura es 0, el factor combinado también es 1. Y para todo lo que levantes cercamente a esta área, tu factor combinado también será 1. Pero cuando tú te acerques un poquito más, de poco a poco más, hacia el centro, ¿no es cierto? Al meridiano central. Profesor, ¿meridiano central de qué? Meridiano central con respecto a esa zona 18, al centro, el factor de escala y el factor combinado también va a cambiar. En este caso, el factor de escala viene a ser el valor para transformar de distancia geodésica a distancia UTM, ¿sí? Y el valor se aproximará a 0.99966. Es un aproximado, porque también va a cambiar, ¿sí? Existen fórmulas. No nos preocupemos. El software también nos da este valor. No nos preocupemos. Pero hay que tener en consideración cuándo se acerca 1 y cuándo, ¿no es cierto?, se acerca a este valor de 0.99, ¿sí? Entonces, profe, ¿cuándo será cerca 1? Recuerda, cuando se intersecten, ¿no es cierto? Se intersecten el elipsoide con el sistema de proyección. Profe, ¿y puede pasar? Claro, puede pasar más a 1, ¿sí? Ahora, veamos un ejemplo. Profesor, a ver, acá está, este es el ejemplito. Muchachos, ¿están ahí o estoy solito? No sé. Vamos, chicos, contéstenme por favor. Camila. Profesor, Condori. todo va bien. ¿Sí? Sí. Condori, ¿estás ahí? Sí, profesor. Camila también. Junior. Sí, profesor. Ya, a ver. Sí, profesor, presente. Ya, miren chicos. Tengan una calculadora a la mano o su Excel, ¿sí? O su Excel, para que vean lo que va a suceder, ¿no? Entonces, y ustedes también lo tengan en cuenta.
Y esto es lo que ocurre, esta conjunción ocurre bastante en campo, ¿no? O sea, sucede que nosotros, cuando usamos el GPS diferencial, ¿sí? Cuando usamos el GPS diferencial, nosotros obtenemos distancias UTM, ¿sí? Claro, porque las coordenadas que me manda el GPS diferencial son coordenadas UTM, ¿no? Universal Transversal de Mercator, ¿no? Entonces, pero cuando tú trabajas en equipo, y para todos no hay un GPS diferencial, o no en todo lugar entra un GPS diferencial, porque el GPS diferencial necesita de espacio libre para poder trabajarlo. Si tú estás, digamos, dentro de un túnel, no vas a poder meter un GPS diferencial, ¿no? Si estás cerca de una ladera, tampoco va a actuar correctamente el GPS diferencial, y por lo tanto tú vas a tener que trabajar también con estación total. Y ahí es donde viene la confusión, ¿no? ¿Por qué el GPS diferencial me manda una coordenada y por qué la estación total me manda otra coordenada? ¿Sí? Entonces, agarren por favor su Excel y trabajemos juntos. ¿Sí? A ver, miren, en este caso, ¿sí? En este caso, esto que está en morado es el sistema de proyección UTM. Para nuestro caso tenemos una distancia, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, ¿sí? De 8440.892. Hemos procesado la data y el software nos ha mandado este factor de escala. ¿Qué es el factor de escala? Es, digamos, la relación de esta distancia con una distancia geodésica. La distancia geodésica viene a ser, ¿no es cierto?, la distancia sobre el elipsoide. En este caso, el famoso WGS 84. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes son tan amables, me gustaría, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, ahí está abajo la formulita, ¿no? Profesor, si yo quiero pasar de distancia geodésica a UTM, acá está, a UTM voy a multiplicar, pero si quiero pasar de UTM, ¿no es cierto? Distancia UTM, este es lo que tengo de dato, y lo quiero pasar a distancia geodésica, lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer? Acá por la fórmula. Jóvenes. Muchachones. Acá tengo la relación, tengo la formulita, mira, distancia UTM igual a la distancia geodésica por factor de escala. ¿Qué vamos a hacer? Dividir. Exactamente. Si nosotros queremos pasar, ¿no es cierto? Si nosotros queremos pasar de distancia UTM a distancia geodésica, lo que vamos a hacer simplemente es dividir ese valor, ¿no es cierto? Entonces, ustedes agarren, por favor, en su calculadora de Excel y este valor de distancia, divídanlo entre esto que se encuentra aquí, por favor. Y me dicen si realmente coincide con esta distancia geodésica. ¿Coincide, muchachos? Sí, profesor. ¿Se coincide? Muy bien. Excelente. Muy bien. Ya. Para que vean que no estoy engañándote. Sí, en este caso estoy exagerando un poco la distancia. Pero ahorita vamos a hacer con otro ejemplo más corto de un GPS diferencial que hemos calculado en campo y te vas a dar cuenta que en 100 metros puede llegar hasta un error de casi 2 centímetros. ¿Sí? Entonces. Ya. Sí, caramba. Ay, me puse gracias. No, todavía no. Falta acá. Entonces. Ya. Ahora. Mire, fíjense acá. Entonces, el factor de escala es la relación, ¿sí? Es la relación de distancia UTM entre distancia geodésica, ¿sí? Es la relación de distancia UTM y distancia geodésica, ¿sí? Factor de escala.
Profesor, ¿qué es el factor de altura? ¿Sí? El factor de altura es otro valor, ¿no? En este caso, mira, observen. ¿Qué te dice acá? Profesor, es 1 menos la cota entre el radio de la Tierra. Para nuestro ejemplo, ¿sí? A ver, quiero ver acá dónde puedo sacar... caramba. Ya, miren. En este caso, este es el factor de escala y el de acá es el factor de altura. ¿Sí? Esto que le he puesto como E'. Ahora, acá hemos colocado 1, ¿no es cierto? Menos, profesor dice cota, claro. Pero en este caso, como tenemos 2, vamos a sacar el promedio de las cotas. ¿Sí? Y lo vamos a dividir entre el radio de la curvatura de la superficie terrestre. Solo por esta vez lo haremos de forma aproximada. ¿Por qué, profesor? Porque cuando nosotros usemos el software de manera interna, fíjate acá. Caramba, ¿qué es esto, profesor? Semieje menor, ¿no es cierto? Esto que está acá son propiedades, en este caso, del elipsoide, ¿sí? A, E, ¿sí? Excentricidad, ¿sí? Semieje mayor, B, semieje menor. Tenemos, en este caso, latitud, ¿sí? Latitud. Profesor, y en función de estos cálculos, se calculará de forma más exacta, ¿no es cierto?, el radio de la curvatura terrestre. Pero para nuestro caso, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer con este valor. ¿Sí? Ay, caramba. Entonces, a ver, confírmeme por favor, ¿no? El promedio de cotas sale 4.256. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, muchachos? El promedio de cotas sale 4.256 metros, ¿no? Claro. Y el radio aproximado de la Tierra es de 6.400 kilómetros. Si nosotros operamos, ¿no es cierto?, este valor, ¿cuánto me vale FDE? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale ese valor, muchachos? Jóvenes, ¿están ahí? Están operando en su Excel nada más, un rapidito. ¿Mandaron por chat? A ver. Ah, excelente. Profesor. Chat. Ay, caramba. Ah, ok. No lo puedo pegar. Entonces, le sale un valor, ¿no es cierto? Discúlpeme. Acá es... Caramba. Anotación. Esto se me hace... Ay. Ya, bueno. Entonces, nos sale un valor de 0.99 3
5, ¿no es cierto? A un 9 más. A ver. No, son solo dos, ¿no? A ver. Ah, no, son 3 9 sale. Chequen, por favor, son 3 9 los que están saliendo. Ah, sí, sí, son 3 nueves. Ya, no sé cómo borraste que colocado. Bueno, ya, voy a apuntarme. A ver. Ya, entonces son con 3 9, ¿no es cierto? Ya, entonces acá 9, 9, 9, 3, 3, 5. A ver. Voy con 0, ¿no? 0 punto. Ya. Ya, 3, 3, ya. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es este valor. Ah, profe, si acá agarré y dividí, ¿qué voy a hacer acá también? ¿Qué vas a hacer? Profesor, de acá para acá, dividí. Entonces, de acá para acá, ¿qué vas a hacer? También vas a dividir. Entonces, esta distancia geodésica lo vas a dividir entre este factor de altura. ¿Sí? Y dime, si es que lo divides, ¿no es cierto? Este valor entre este de acá, confírmeme por favor si sale este valor. ¿Sí? Coincide, ¿no es cierto? Excelente. Ahora, el famoso factor combinado, ¿sí? Ese factor combinado es simplemente ese factor de altura por ese factor de escala. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ah, simplemente multiplica este valor, ¿no es cierto? Por este valor que está acá. ¿Sí? Multiplica este valor por este valor. Y si son rápidos, ¿no es cierto? Multiplicando los valores, ¿sí? Profesor, ya multipliqué este valor por este valor. El factor combinado me está dando 0.998. Profe, muchos decimales, sí, no te preocupes. 93, 5, 2, 6, 6. ¿No es cierto? Excelente. Profesor, ¿y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Si es que tú no quieres agarrar y primero dividir entre este valor y después este valor, dividirlo entre esto, tú simplemente vas a agarrar y esto que está acá, ¿no es cierto? Lo vas a dividir entre este valor. Lo vas a dividir entre tu factor combinado. Y una vez que tú lo dividas, por lógica, te debe salir, ¿no es cierto? Por matemáticas es evidente que te debe salir el valor que está arriba, que es la distancia topográfica, ¿no es cierto? Entonces, si lo estás dividiendo justo en ese instante, me vas a creer. Profesor, sí, está bien. ¿Está bien o está mal? Sí, ¿no? ¿Salió? ¿Estamos correctos? Muchachos, por favor, contésteme.
Pienso que estoy solo. Sí, excelente. Ahora, pero entonces, profesor, recuerda, lo que el GPS diferencial maneja es esto, ¿no es cierto? Este tipo de distancia. Esto maneja el GPS diferencial. Y cuando no aplicamos, ¿no es cierto?, la transformación, ¿sí? Y usamos la estación total nos da otro tipo de distancia. Profesor, ¿y en cuánto varía? Para este ejemplo que hemos exagerado, observa por favor acá, tienes una variación de distancia aproximadamente de 9 metros. Así es. Tienes una variación aproximadamente de 9 metros. A ver. ¿Sí? Claro. Entonces, profesor, yo tengo una variación. No es lo mismo comparar la distancia que trabaja el GPS diferencial con la distancia que trabajas con la estación total. Para nuestro caso vemos que hay una variación aproximadamente de 9 metros. ¿Sí, chicos? Entonces, si ustedes van a, ¿no es cierto?, combinar ambas tecnologías, por favor, recuerden siempre esto, el factor combinado, que ya saben que simplemente es la multiplicación del factor de escala y de el factor, en este caso, de altura. ¿Sí? Muchachos, por favor, antes de continuar y hacer un procesamiento con data de GPS diferencial, díganme si quedó claro esta parte, ¿se entendió? Ya, excelente. Entonces, continuamos. Y antes de continuar, quiero ver...
Y ahora sí. Ya, ahora sí, chicos, ya. Disculpen, estaba un pequeño problemita técnico. No podía borrar esos. Gracias, Gerson. Muy amable. Ya, ahora. Miren acá, por favor. Entonces, este es un informe que es un trabajo que se hizo para en este caso, el Hospital Cayetano Nereida, un trabajo de topografía, ¿no? Se pidió que se levantaran los bloques de la universidad, georreferenciándolo. Entonces, les comento, ¿no? Un pequeño resumen, ¿no? Cuando yo les hablo que en campo, ¿no es cierto? En campo, tú puedes hacer, en este caso, por normativa del IGN, se te pide que hagas excavaciones, estás en tierra, en jardín, 40 por 40 por 60 de profundidad, y por si acaso con foto de wincha, ¿sí? Todas las fotos son con wincha. En este caso, en esta oportunidad, como no hubo, digamos, un lugar que no sea de concreto, bueno, aprovechamos la oportunidad de unos compañeros que tenían una diamantina, ¿no? Y hicimos los huecos para, ¿no es cierto?, colocar las placas. Estos códigos antes se solicitaban vía correo electrónico, ¿sí?, ante el IGN. Actualmente tienen una página, tú te registras y automáticamente se generan los códigos, ¿no? Antes tenías que esperar a veces un día y te demoraba, ahora no. Y el tema de las placas, pues si consigues un proveedor directo lo puedes hacer en 2 horas, ¿no? Entonces en un día entero ya tienes código y tienes tu placa, ¿no? Se te piden las fotos a tomar durante el proceso de la instalación, ¿sí? Evidentemente con tu pintado, ¿no es cierto? Y lecturas, ¿no es cierto? Con tus lecturas panorámicas, con las medidas de altura de la antena, ¿sí? Lo que estoy mostrando también se encuentra en la página de la IGN, en el informe, donde vas a ver paso a paso las fotos que ellos te piden, ¿no? Esto que está acá viene a ser la ficha de estación de rastreo permanente. Existe aproximadamente 24 o un poquito más de estaciones de rastreo permanente, que viene a ser estas antenitas que están colocadas en lugares estratégicos, ¿sí? Bueno, existen más, ¿no? A nivel nacional, ¿sí? En este caso, por trabajar en Lima, el más cercano era la de Surquillo. Ahí lo tienen. Esta ficha te cuesta 120 soles. Muy aparte de esa ficha que se compra, no, esta es en este caso los códigos que se solicitan al IGN, tienes que pagar el derecho por la corrección de la data, que es casi 120 soles. Y tienes que pagar un derecho, ¿no es cierto? Esta es la data. Ajá, sí, sí. Ya, es la data de 2 días, sí. En este caso lo hicieron este trabajo en 2 días. Y el derecho que tienes que pagar, mira, por cada punto para que te certifiquen, o sea, en este caso este informe que se ha hecho, es de 307 soles, ¿no? Casi 620 soles por ambos puntos. ¿Sí? Entonces, dentro del informe que tú presentas, también anexas una ficha, ¿no es cierto?, con los códigos del nombre, la localidad donde has trabajado, y estos datos salen, en este caso, de la data procesada que hemos trabajado con respecto al GPS diferencial. A ver, profesor, veamos. Ya, veamos el GPS. Esto que dice data RP es del IGN. Profesor, ¿qué me entregan de data? Esta ficha, por lo cual tú has pagado, y esta información del cual, en este caso tú, del día en el cual ha trabajado la estación de rastreo permanente, que es de 24 horas. Este que tiene terminación T02 es que es la marca Trimble.
esto que observas acá es que esta data la han convertido en datos RINEX. Datos RINEX quiere decir que son formatos universales de intercambio para poder lecturar la información. ¿Sí? Si no tienes TBC o tienes otra marca de equipo que quieras leer, con esto de acá lo podemos, digamos, abrir. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿y qué es lo que yo tengo en este caso de la... ¿Qué es lo que yo obtengo de la data que yo he trabajado? Cuando tú tienes en este caso el GPS diferencial. En este caso trabajo con una marca CHC-NAV. Cuando tú descargas la data, tú vas a tener el formato nativo. Pero el IGN también te pide que lo transformes a formato RINEX. No te asustes. El software del mismo equipo tiene, digamos, el aplicativo para transformar a formato RINEX. ¿Sí? Tiene. Entonces, tú con el software del equipo que está trabajando lo puedes transformar a formato RINEX. Ahora, lo que te mencionaba, ¿no? Coordenadas satelitales, efemérides precisas. Estas efemérides, para que sean precisas, tiene que pasar un periodo de 20 días. Ahora, pero tú no vas a esperar 20 días. El IGN también te permite trabajar con efemérides rápidas, pero que mínimo sean a partir del día siguiente del cual tú has trabajado. Profesor, ¿cómo es eso? No quiere decir, por si acaso, no quiere... Profesor, disculpe una consulta. Dime. ¿Y tendrá el link para descargar las efemérides? Sí, No lo yo les voy a encontré. enseñar. Ajá, Yo les voy a perfecto. enseñar. Así es. Perfecto. Entonces, miren, cuando yo hablo que es a partir del día siguiente, si hoy día es, ponte 8, ¿no? ¿Hoy estamos 8? No, 6, ¿no? Ya. Si hoy día estamos 6, ¿sí? Si hoy día estamos 6, no significa que cuando yo voy a descargar las efemérides voy a buscar del día 7. No significa eso. Significa que yo voy a esperar un día o dos, ¿sí? Un día o dos, voy a entrar a la página de la NASA y voy a buscar la fecha en la que yo he trabajado. Porque en la carpeta de ese día se ha guardado la información. No significa que sea en otro día, ¿sí? Significa que esperes un día o dos y en esa carpetita de la fecha que nos corresponde, ahí se ha actualizado la información y esa información la vamos a descargar, ¿sí? Entonces, profesor, ¿y cómo hacemos eso? Creo que nos falta tiempo, pero bueno, ya. Si no lo acabamos hoy día, la siguiente clase también lo hacemos con como les prometí, con Leica también lo procesamos la data. Entonces, profesor, a ver, vamos a iluminarnos un poquito. Vamos a entrar primero a ver, no, acá. Quiero entrar discúlpeme, al informe. Informe. Ahí, informe técnico, quiero esto. ¿Se ha trabajado en qué fecha? A ver. Acá está. Miren, entonces, yo tengo que saber, cuando tú descargas la data, ¿no? Tú tienes que saber en qué fecha has trabajado. ¿Sí? ¿En qué fecha has trabajado? Yo he trabajado, ¿no es cierto?, el 22 de marzo del 2022. Profesor, ¿cómo lo hacemos? Facilito. Vamos, ¿no es cierto? Entro a mi navegador. ¿Sí? Bueno, para suerte mía tengo ya registrado, ¿no? Tú vas a ubicar esta página que dice GNS Calendar. ¿Sí? Profesor, a ver, así es. Profesor, una cosa es la fecha que nosotros conocemos y otra muy distinta, la semana de GPS. Entonces, cuando yo sé en qué fecha he trabajado, ¿no es cierto? Que he trabajado mi información, dice 22 del 03. Excelente. Yo voy acá, el 3 de marzo, ¿no es cierto? Ahí está, fecha 22. Acá está. Entonces, yo tengo que agarrar y descargarme la data.
Pero, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en esta carpetita. ¿Sí? Si tú te percatas, mira. ¿Sí? Profesor, la data que yo voy a descargar, si voy a trabajar con GPS, tengo que descargarme este archivito, que son las efemérides. IGS son soluciones finales del sistema de órbitas GPS. Y IGL son sistemas finales, en este caso del sistema GLONASS. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, ¿qué hacemos a continuación? Fácil. Voy acá. Yo tengo este link. ¿Sí? Vamos en ese link. Profesor, ajá, claro. Tú ingresas a este link, ¿no es cierto? Y lo que vas a hacer primero es registrarte. ¿Sí? Una vez que tú te registras, ¿sí? Una vez que tú te registras, ¿no es cierto? Profesor, yo me registro en la página de la NASA, ¿sí? A ver, quiero ver el link, profesor. A ver, para que vean el link y se vea en la grabación. ¿No es cierto? Una vez que tú te registras, ¿sí? Ahí se ve el link. Una vez que tú te registras, automáticamente te va a redireccionar, ¿sí? Así es, a los productos que tú vas a descargar. Profesor, hay un montón, claro. Nosotros nos guiamos. Estamos buscando 2202. Control F, 2202. Esta es la semana GPS. ¿No es cierto? Ahí está nuestra semana GPS, coincide con el 22. Ahí está. 22, no es que hace la fecha, mira. 2202. Ya, profesor. Ingreso. Ingresaste. A continuación, vas a buscar IGS, ¿no es cierto? Tal como dice acá. Este acá. Profesor, a ver. Mejor copio este archivito, a ver. Copio, profesor, antes se podía descargar de acá directamente, ahora no. Tienes que descargar por NASA. Picamos este archivito. Copiamos el nombre. Lo pegamos acá. Y ahí está. Profesor, acá me sale, ¿no es cierto? Soluciones finales, ¿sí? IGS. Si son rápidas, cuando pasa el día del trabajo o a los 2 días, va a salir como IGR. En el caso de GLONASS, va a salir como IGB, con B chiquita, IGB, ¿sí? Y también lo encontrarás con SP3, ¿no? Soluciones finales, ¿sí? Combinadas, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? Profesor, simplemente agarro ahí, descargo la información, ¿sí? Se descarga en formato zip. Te comento algo. Sucede lo siguiente. A veces las efemérides no se encuentran necesariamente toda la información en el día que tú has trabajado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haces? Voy a descargar también adicionalmente, sucede, te digo. ¿Por qué sucede? Te comento, ponte que tú estés lejos, digamos, en provincia, y tú te quieres asegurar, ¿no? Y vas a leer, ponte 6 horas, ¿no? De lectura con GPS diferencial. Descargas la efemérides del día, ¿no? Ya ha pasado tus 2 días, descargas la efemérides, y cuando procesas la información, en el resultado te sale que solamente ha procesado 2 horitas, o 3 de las 6. Y tú dices, ups, ¿qué pasó? Quiere decir que a veces la información también se encuentra en el día siguiente de la toma de la data. Profesor, ¿qué cosa quiere decir? Así como descargo el día 22, también voy a descargar la información del día 23, para que en el procesamiento me salga las horas completas que he tomado con el GPS diferencial. ¿Sí? En este caso, solamente descargamos del día 22, que es, ¿no? IGS 22022. Ya la descargamos. Ahí está, ¿no? Y nos da tiempo. A ver, vayamos. Acá está.
¿Dónde estás? La aplicación para... No es difícil, por si acaso, procesar la información. Es sencillo, ¿sí? No es nada complicado. A veces un poco mecánico, a veces. Proyecto nuevo, ¿no? Aceptamos. Vamos a esta ruedita y vamos a configurar sistema de coordenadas. Acá, ¿no? Proyección y datum. Yo lo tengo en este caso ya configurado, ¿no? Si no, escogeríamos de esta manera, ¿no? En este caso, como fue en Lima, ¿sí? Y mi trabajo fue en la zona 18. Proyección UTM, zona 18. Elipsoide. Escoges el modelo, en este caso el EGM08 significa el modelo geoidal. El GPS diferencial, cuando captura las coordenadas en latitud y longitud, captura la altitud elipsoidal. Y con este modelo matemático del EGM, que es el modelo geoidal, puede transformar de altura elipsoidal a altura geoidal u ortométrica. ¿Sí? U ortométrica. Pero recuerda que es un aproximado, siempre se aplica la nivelación para la red que vayas a crear, sea poligonal abierta o poligonal cerrada. Entonces, primero, aceptamos. A ver. ¿No? Importamos la información, ¿sí? Archivo, importar. Ajá. Acá estás. Data. Acá está el IGN, ¿no? Este es su data del IGN. Como estamos usando el TBC, sí, que es el mismo Trimble, vamos a usar, puedes usar si quieres este Rinex. Te lo va a leer, no hay problema. O esta data cruda original de Trimble. ¿Sí? Ahora, al momento de importar, te sale, ¿no es cierto?, el código del punto, y lo más importante que es esto, ¿no es cierto?, la antena, la altura de la antena. ¿Sí? Tú pones aceptar, profesor, esta es la estación de rastreo permanente que me sale del IGN. A continuación, lo que yo voy a hacer es importar la data, en este caso el GPS diferencial que yo he utilizado. Escojo Data Rover. Esta es la información. Profesor, ¿escojo en data cruda? No. En este caso, como no es el software del GPS, que en este caso que ha sido CHCNAP, usamos la data Rinex, que también se ha convertido, ¿no es cierto? Entonces, acepto. Y acá, profesor, ¿cuál uso? Podemos procesar cualquiera de los puntos. ¿Sí? O los dos, no hay problema. Acá está, ¿no? Escojo estos dos. ¿Sí? Con control. Control y importamos. Al momento de importar, por si acaso, el TBC ya reconoce también softwares chinitos. O sea, en este caso de GPS, los famosos chinos, ¿no? Te reconoce el tipo de antena también. La cantidad de horas. Ahí está. El equipo. ¿Sí? La altura vertical también del equipo y la serie con el equipo que se ha trabajado. Aceptamos y se genera esta línea. Profesor, en función a la RP, a la estación de rastreo permanente de Surquillo, se va a corregir estos dos puntos, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que hacemos? Ajá. Primero, ¿sí? Primero, sobre este punto le vamos a adicionar las coordenadas ajustadas según el PDF. ¿Se acuerdan del PDF? ¿De la ficha del IGN? Sí, de la ficha del IGN. Acá hay unas coordenadas. Esto no significa que van a ser como puntos de control, pero hay que verificarlas si es que coincide con la ficha del IGN. Entonces, estaba abierto, ¿no? Disculpame. Vamos acá. Mira. Varía por un poquito nada más. A ver. Pero hay que considerarlas, ¿sí? Hay que considerarlas. Para el reporte hay que considerarlas. El IGN nos pide que le consideremos. Ya, ahí está. Entonces, profesor, lo voy a cambiar. Lo cambiamos. Lo cambiamos. Altura elipsoidal. Ahí está. Lo cambiamos. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya está. Ya está. Entonces, profesor, listo. ¿Ya procesamos la data? No. Recuerda que nos falta descargar. ¿Qué pasó acá? Nos falta descargar la efeméride, importarla. La efemérides. Eso es lo que nos falta hacer. A ver, quedó. A ver. 10, tal, 77, 01, 00, 98, 319. Está bien, ya. Entonces, nos falta importar la efemérides. En este caso, a ver, quiero ver. Ajá, ya. Profesor, ¿es esta? Sí, es esa que descargamos. ¿Está sipeado? Sí, no te preocupes. El software también lo reconoce, si quieres lo descomprimimos, no hay problema. Importamos. Ruteamos. Profe, lo que descargamos, acá está. Acá se debe encontrar. A ver, que reconozca. Acá está. ¿Sí? Importas. Ya está. Y a continuación, nos falta todavía antes de procesar la data. Configuramos de nuevo y vamos a procesamiento línea base. Acá está, procesamiento línea base. En procesamiento línea base escogemos efemérides precisas. Así sea la IGR, las rápidas del día, esperando el día siguiente, se pone preciso. ¿Sí? El modelo ATENA automático. Acá, lo importante es esto, intervalo de procesamiento. Por normativa del IGN te piden que sean cada 5 segundos. ¿Sí? En los satélites, tú puedes escoger, ¿no es cierto? Profesor, ninguno de estos, unos tampoco, he descargado solamente el de GPS y escojo el de GPS y con máscara de elevación como mínimo de 10 grados. Acepto y ahora sí, ¿no es cierto? Acá me dice, mira, procesar línea base. Das clic ahí, esperas un tiempito. ¿No? Y nos percatamos, ¿no es cierto? Profesor, ¿tan rápido? ¿Así sencillo? Sí. Mira. Acá tienes presión horizontal. El IGN te pide como presión horizontal 1 centímetro como máximo y en vertical 3. En ambos casos, estás pasando. Pones guardar, profesor, ya está. Y simplemente nos dirigimos, ¿no es cierto? Acá está. Generar
línea base. No, bueno, el reporte línea base, ¿no es cierto? Acá está. Coordenadas UTM, el datum, ¿no es cierto? El geoide, para el cálculo de la altura ortogonal o altura geoidal, ¿sí? La distancia del trabajo, estamos casi a 10 kilómetros. Esto es lo importante para tu reporte. Precisión horizontal, vertical, el P2 que no pase máximo de 6 y las efemérides que digan precisas. Este procesamiento que te comento, a veces sucede que no agarra el total y tienes que bajar las efemérides también del día siguiente, o sea, de la fecha siguiente, no el día, la fecha siguiente. Y acá sale intervenir el procesamiento cada 5 segundos. Ha pasado la información y estas son las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas norte-este con altura ortogonal y esta es altura elipsoidal. Profesor, pero yo no veo acá lo que usted me comentó del factor de escala y el factor combinado y esos detalles. Ah, sí, acá se encuentra, mira. Generamos reporte de lista de puntos. Entonces, con este reporte, ¿no es cierto? Acá está norte, este, las elevaciones, ¿qué dice acá? Factor de escala, que les mencioné, factor de altura y el factor combinado. Entonces, cuando van a hacer un trabajo con GPS diferencial y estación total, el que use la estación total tiene que introducir estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Para poder tener un resultado similar al del GPS diferencial. Si no, Profesor, bueno, entonces, sí, dime. profesor, una consulta. Entonces, el cálculo que se hace se puede evitar haciendo este procesamiento en este Claro, aplicativo. así Va a es, ser así sí o es. no. Así es. Justo lo que yo les Ok, comentaba hace un profesor. momento, antes se hacía todo a mano, con calculadoras, ¿no? Y les he enseñado de forma, digamos, para que tengan una idea educacional, pero al final, para que tengas la idea de dónde sale la información, ¿no? Y qué parámetros usa, digamos, el software para el cálculo de estos valores. Entonces, cuando al final tú tomas la información con el GPS diferencial, lo que nos importa es este reporte para las coordenadas y esta lista de puntos para trabajar en campo. Con esta información, Ya, ahora sí, vamos a campo, configuramos el equipo y nos ponemos a trabajar. claro. ¿Sí? Sí, eso es lo más importante. Bueno, chicos, Profesor, otra consulta. dime. La, la, ¿Cómo se llama esta data que estamos usando para procesar? La data del IGN, la RP del La- IGN. no, claro, claro. Ya, profesor, gracias. Ujú. Por si acaso, de acuerdo al departamento donde ustedes se encuentren, ¿sí? Donde ustedes se encuentren, existe, a ver, acá está, acá lo tengo, geodesia, teoría. Existe, por si acaso, estaciones de rastreos permanentes de acuerdo a su proyecto. Ese RP que acabo de abrir, ¿ya? Se encuentra también en la página del IGN. Entonces, de acuerdo a tu proyecto, por si acaso, no todas se encuentran activas. Tú tienes que verificar a través de la página del IGN qué estación de rastreo permanente se encuentra activa. A veces tú de repente lees y estás que trabajas en provincia y no te das cuenta de que justo esa estación de rastreo permanente ese día está en mantenimiento. Uy, qué pena. Leíste 8 horas por gusto. Costo adicional para ti. Entonces, muy por aparte de saber dónde vas a trabajar, ¿no es cierto? Tú tienes que saber si estas estaciones de rastreo permanente se encuentran activas. ¿Sí? Este es simplemente una previa, ¿no? Que ellos colocan y tú tienes que entrar a la página del IGN y ahí verificas, ¿no?
Entonces, en esta página, ¿no es cierto? Tú verificas, ¿no? Mira, por ejemplo, acá hay uno, mira, el de Piura. Uno está sin actividad, ¿no? Ahora, te comento, para los puntos que vas a dejar para cualquier tipo de trabajo, por lo general son de tipo de orden C, ¿sí? Y como máximo, tú tienes que estar a una distancia de 100 kilómetros. Pero, y eso te digo, que si llegas a los 100 kilómetros, tu error puede llegar hasta el centímetro y 2 líneas y algo más, y es un poquito complicado, ¿sí? Te recomiendo que sea un poquito menos de 100 kilómetros. Cuando me refiero a 100 kilómetros, me refiero de que tú te encuentres, ¿no es cierto? Por decirte, me encuentro trabajando acá, entonces que yo me encuentre alrededor de este punto a 100 kilómetros para poder tener una buena precisión. Ahora, el IGN no permite que te encuentres a más de 100 kilómetros para que sea un punto de orden C. Tendrás que buscar otra RP, otro de estos puntos, ¿no es cierto? Profesor, y si es que a pesar de todo me encuentro, por ejemplo, ¿no? En Iquitos, y mi punto, carambas, ¿no? Discúlpame. Y mi punto se encuentra a 250 kilómetros. ¿Qué hago para que yo pueda certificar ese punto de orden C? Orden C son los puntos, por lo general, con lectura de 4 o 5 horas, 6, ¿no? ¿Sí? Como mínimo dentro de Lima son 3 horas y media, 3 horas. ¿Sí? Pero cuando tú te encuentras hasta máximo una distancia de 100 kilómetros, pasado los 100 kilómetros, tú tienes que colocar puntos de orden A, que son lecturas de 3, 4 días consecutivos sin interrupción. Y después de colocar tu punto de orden A y certificarlo, en función a ese punto de orden A, puedes colocar otro punto de orden C. Entonces tengan mucho cuidado también cuando ustedes hagan un trabajo de este tipo, ¿no? ¿Sí? No simplemente es leer, ya estoy, listo. No, no, no. Si estás más de 100 kilómetros, punto de orden A, y de ahí viene punto de orden C. Y conversar bien con la entidad, ¿no? Si es que van el costo, más que todo por el costo. A veces ellos dicen punto de orden C y te ponen un costo bajo. No están considerando el costo de colocar primero un A y después colocar un punto de orden C. ¿Sí, muchachos? Entonces, muchachos, hasta acá nos quedamos. La próxima semana continuamos con la explicación, ¿sí? Y procesamiento también en Leica. ¿Ya, chicos? Muchas gracias, espero que el curso ha sido de su agrado y hayan aprendido un poquito más de lo que ya ustedes conocen, chicos.